Quien no quiera salir, que se apague la cámara, que no hay ningún problema. ¿Vale? Pues nada, muy buenos días a todos y a todas. Me presento para quien no me conozca. Mi nombre es Mónica Gassent y voy a recalcar el Gassent porque en plena inclusión somos dos Mónicas las que trabajamos en empleo y esto genera bastante confusión cuando nos llamáis. ¿Pero qué Mónica eres? Bueno, pues yo soy Gassent, está mi compañera Mónica Blanco también por ahí. Nos vais a diferenciar porque una es rubia y la otra es morena. O sea que es fácil de diferenciarnos, ¿vale? Pero bueno, las dos estamos al pie del cañón y con mucha ilusión al ver que hoy sois tantos aquí en este curso de formación. La verdad es que este curso de formación lo planteamos como una formación de seguimiento, porque hace unos años sí que hicimos creo que hace un par, no hace mucho más, hicimos un curso bastante estructurado por una plataforma online y la verdad es que muchos de los profesionales de las entidades de Plena lo hicisteis, estuvisteis, pero siempre hemos estado comentando que estaba muy bien la teoría, pero que lo que necesitábamos era tocar, ¿no? Cómo podíamos aterrizar esto a nuestras entidades. Entonces, en el plan de acción de este año decidimos hacer esta breve formación, que la hemos planteado, como os comentaba en los materiales de difusión, en los mails, que es una charla. No la hemos planteado como un curso de formación, sino como una charla, podéis traeros el café tranquilamente y tomarnos un café y unas pastas porque es la hora del almuerzo, ¿vale? Y entonces lo que pretendíamos es eso, un poco el aterrizar con experiencias de la entidad Trébol, de su mano, que nos cuente esos pros y esos contras que han tenido ellos a lo largo de todas sus experiencias de aplicar esta metodología, ¿vale? Yo voy a ser muy, muy breve y os voy a hacer una brevísima presentación de qué es el empleo personalizado, por si hay alguna persona que llega de nuevas al tema. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Toda la documentación que necesitéis de empleo personalizado, Google os la va a decir en el primer ítem. Ponéis empleo personalizado, plena inclusión y directamente sale el manual en PDF. Si alguien necesitara algún libro, nos lo puede solicitar, que nosotros tenemos libros en la federación para difundir. ¿Vale? Paso a compartir pantalla. Ahora, ¿vale? Yo ahora os dejo de ver, o sea que ahora voy a hacer mi monólogo puro y duro. Pues bien, como os decía, brevísima pincelada de qué es el empleo personalizado. El empleo personalizado para nosotros, de manera muy, muy resumida, son dos cosas. Una, es una herramienta y es una herramienta que ayuda a las personas con más necesidades o con mayores dificultades a la hora de encontrar un trabajo. Y seguro que Amelia después nos lo va a remarcar. Parte desde la perspectiva de que todos somos todos, es decir, plena inclusión no puede dejar a ninguna persona con discapacidad fuera de ningún proceso, de ningún servicio y por tanto menos en empleo. Y esta metodología estamos seguros que va a facilitar que personas con mayores dificultades puedan encontrar un trabajo, puedan iniciar un proceso de inclusión laboral. Y por otra parte, es una manera de buscar trabajo, ¿vale? Vamos a cambiarle, quizá vamos a darle una pequeña vuelta de cómo buscábamos trabajo desde un servicio más tradicional, ¿vale? Porque vamos a pensarlo con imaginación. El empleo personalizado, al final, son estos 4 tics que tenéis debajo de la diapositiva. Intenta descubrir el talento y las habilidades de la persona con discapacidad, descubrir qué recursos y qué apoyos tiene en su propio entorno, con lo cual vamos a hablar que el enfoque centrado en la familia y el enfoque centrado en la propia persona van a ser los ítems claves. Hay que negociar con los empleadores, con las empresas, ¿vale? Y ver de qué manera se pueden adaptar mejor puestos de trabajo o tareas a un puesto de trabajo. Y después hay que crear un puesto de trabajo que sea adaptado para la persona con discapacidad, ¿vale?
¿Qué necesita el empleo personalizado? Es lo que os acabo de decir, necesita centrarse en las personas, va a necesitar la ayuda de profesionales y de otras personas de la propia vida de la persona con discapacidad y, por supuesto, va a necesitar un compromiso de todas las partes. Para hacerlo de una manera muy sencilla, las 4 fases del empleo personalizado tienen la metáfora de un viaje, con lo cual la primera estación va a ser la de descubrir. ¿Qué es la que vamos a descubrir? Pues bien, vamos a descubrir las áreas vocacionales. Pensar que las áreas vocacionales, como pone ahí en el aclaratorio, son los temas donde se quiere trabajar, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a descubrir? A través de los talentos, a través del uso de la comunidad que hace la persona y la familia y a través del capital social. No me voy a meter ahora mismo en conceptos, lo vamos a ver después, si acaso. La segunda estación sería la estación de planificación, ¿vale? En esta estación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar, vamos a diseñar, mejor dicho, el plan para buscar trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de 4 ítems. Una es elaborando el perfil vocacional, otra es haciendo el inventario del capital social, otra fase es elaborar el portfolio digital y la última sería las entrevistas informativas con las empresas. Tercera y penúltima fase, negociar. Y negociar un puesto de trabajo con tareas y condiciones concretas. Quizá voy muy deprisa, pero pensar que después lo podemos dejar grabado y podemos facilitar toda la presentación. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta fase? A través de 3 fases también. La primera, describir el puesto de trabajo que quiere, hablar de los beneficios que tiene el contratar a una persona con discapacidad a los empleadores, bien sean empresas, administraciones, como otro tipo de organizaciones. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, hablar de apoyo. Pensar que la metodología de empleo personalizado deriva directamente del empleo con apoyo. Es un paso más, ¿vale? Y que los apoyos van a estar ahí y que deben de continuarse tal y como lo entendíamos hasta ahora. La última estación es la de apoyar, que es la de realizar los apoyos en el sentido de que las entidades, a través de los profesionales, tendremos que dar esos apoyos a las personas con discapacidad que vengan a los servicios de empleo, pero por otra parte también el recibir o el buscar aquellos apoyos naturales que pueden encontrarse en el día a día de la persona, de la empresa, del entorno en el que se mueva. Yo, por mi parte, este era el brevísimo resumen que quería hacer. Sí que quiero comentaros que esto es una conversación, tenéis todos los micros cerrados, veo que hay como 2 páginas, con lo cual yo no os veo a todos. En el momento en que queráis podéis levantar la manita y abrir el micro y preguntar, ¿vale? Yo había preparado una serie de preguntas para hacerle como una especie de entrevista a Amelia, pero lo que os digo, me podéis interrumpir en el momento que queráis y preguntar todas aquellas necesidades que como profesionales o como familiares o el perfil que seáis, que no os conozco a todos, podéis preguntar. Sin más dilación, presento a Amelia. Amelia a mí me sale en la primera ventanita, no sé a vosotros, ¿vale? Amelia es la directora del proyecto Trébol de Ontinyent. Lleva más de 25 años en el mundo de la discapacidad, con lo cual experiencia más que avalada creo que tiene. Nosotros le pedimos eso, que hiciera esta pequeña charlita sobre el empleo personalizado por la experiencia y porque son la única entidad en la Comunidad Valenciana que ya ha trabajado esto a través de varios proyectos, de varios años, y queríamos contar con eso, con su experiencia, ver de qué manera el resto de entidades podemos hacer la transformación, el cambio, la orientación y nada, y ver dónde están los retos y las oportunidades del mundo. Con lo cual, Amelia, buen día.
Micro, que si no, no te sentimos. Bon dia, ara sí. Ahora sí. Ara sí. Pues vos diréis... Bueno, Lo yo que era, gracias por contar con nosotros, que ya es importante, y yo espero que lo que pueda decir aquí pueda servirle a alguien, ¿vale? Porque, a ver, cada uno, yo suelo decir que cada uno somos hijos de nuestra propia historia, entonces, claro, el camino que uno ha recorrido, pues a lo mejor no es el camino que tiene que recorrer otro. ¿Mm? Pero bueno, en principio, si podemos compartir y aprender cosas todos juntos, pues seguramente será más fácil, tendremos más éxito y muchas más personas podrán experimentar lo que es una vida, ¿no? Incluida en la comunidad, partiendo o contando con un empleo, con lo cual, pues perfecto. pues arrancamos. Y yo la primera pregunta que quería hacerte es que en muchas ocasiones te he escuchado decir que el nacimiento del proyecto Trébol estaba muy vinculado al empleo. Entonces, no sé si nos podéis comentar por qué el proyecto Trébol se inicia como un servicio, lo voy a poner entre comillas, de empleo y no arrancáis como un centro ocupacional, un centro de día que quizá hubiera sido la lógica. Vale. Como además te has dirigido a nosotros en plural, yo quiero informar a todos los que estamos participando en esto que conmigo en la sala está mi compañera Celia, que es ingeniera industrial, ¿vale? De aquí que en Trébol siempre ha habido ese perfil profesional desde hace muchísimos años. Y luego está María José, que es la que controla todo el tema de legislación. Porque como esto es una organización bastante diversificada, yo no lo controlo todo. Entonces, si alguien tiene necesidad de saber sobre estos temas, pues ellas están aquí conmigo. Vale, Trébol es que nace como un programa de empleo con apoyo, ¿vale? O sea, Trébol empieza con 2 profesionales en una sala de 2 metros por 2 metros, es decir, 4 metros cuadrados, y con 5 usuarios que están en sus casas y en sus centros. Es decir, nosotros lo que somos es un programa, o lo que somos en el origen, es un programa de empleo con apoyo. Por eso no hay una transformación de centro al empleo. Sí hay, ¿vale? Una transformación del entorno comunitario, de la perspectiva de centro ocupacional al empleo. Cuando Trébol nace, se produce un choque muy importante que quizá después de 25 años, más de 25 años, todavía no se ha resuelto, ¿vale? Es un choque muy importante entre la perspectiva del centro y la plaza y la perspectiva del empleo y la inclusión, ¿vale? Que luego si acaso hablamos de esto, pero nosotros en realidad lo que somos es un programa de empleo con apoyo. El resultado del empleo, que es el primer programa con el que Trébol arranca, genera un cambio impresionante en la perspectiva de la persona sobre sí misma y de la familia sobre su familiar, ¿no? En aquel momento sobre su hijo o su hija. Y eso va generando una demanda de programas de apoyo en todos los ámbitos de la vida, hasta llegar a constituir lo que nosotros acabamos acuñando como una estructura de apoyo, que es Trébol una estructura de apoyo, es decir, un proveedor de apoyos en todos los ámbitos de la vida, ¿vale? Diferenciamos la figura de estructura de la figura de red, porque la red de alguna manera lo que hace es sostener a la persona, ¿no? La red es móvil, se maneja y ese concepto tiene muchas ventajas, pero para alguien extremadamente vulnerable, con una familia extremadamente ocupada y preocupada por esa vulnerabilidad, el concepto de estructura, una estructura que sostiene, que garantiza seguridad y que va soltando los apoyos a partir de que la persona va desarrollando más capacidad o vuelve a poner los apoyos cuando la persona los necesita, digamos que para la familia es una seguridad, para la persona también, y la forma de caminar en el entorno es mucho más ligera. No hay que hacer equilibrios para caminar en el entorno y eso es importante. Amelia, acabas de decir que sois un servicio de empleo con apoyo o que nacisteis con vocación de servicio de empleo con apoyo. Como un programa de empleo con apoyo. Un programa. ¿Qué os da dar el salto, ese pequeño, entre ser el servicio de empleo con apoyo a ser el servicio de empleo personalizado?
A ver, el salto lo dais vosotros. Vamos a ver. Nosotros hemos trabajado el empleo con apoyo siempre desde la perspectiva de la persona con más discapacidad. Y de hecho, en el acuerdo de incorporación que las personas firman cuando llegan a Trébol, hay una cláusula que dice que ante un puesto de trabajo al que puedan optar varias personas, siempre tendrá preferencia la que tenga más discapacidad, porque se parte del hecho de que tendrá menos oportunidades, ¿vale? Entonces nosotros siempre hemos tenido esa perspectiva. Siempre hemos tenido la perspectiva de la negociación con el empresario, el capital social, el entresacar, ¿no?, las tareas para crear un puesto ad hoc para una persona en concreto, pero llega a plena inclusión con el empleo personalizado, ¿vale? Y entonces lo que se nos propone, ¿vale?, es esta metodología en la cual, digamos, toda la parte de conocimiento de la persona, de sus intereses, de sus capacidades, sus posibilidades, está como más estructurada, ¿no? Lo cual pues puede ser una buena guía para todas aquellas entidades que quieran empezar a trabajar. Y nosotros entendemos que eso es lo que hacemos y que por lo tanto no tenemos ningún problema en acuñarlo de personalizado, ¿me entiendes? Porque si no es personalizado, en verdad no es empleo con apoyo, ¿vale? Entonces no hay problema. Sobre esas entidades que quizá estén aquí hoy y que quieran empezar, ¿qué consejos les podrías dar para arrancar con esta metodología? A ver, yo creo que para hablar de empleo en una entidad hacen falta varias cosas. La primera de ellas es garantizar a la familia que cuando su hijo vaya a la empresa, si fracasa, podrá volver. Es decir, las familias, como es natural, pues protegen a sus hijos. Creo que todos los padres y madres protegen a sus hijos. Y los que no lo hacen es porque no pueden hacerlo, porque si pudieran lo harían. Incluso aunque sean muy mayores y no tengan discapacidad. Pero las familias protegen a sus hijos. Entonces, cuando alguien está en un centro, tiene una plaza, tiene una situación estable, pensar que va a ir al empleo y que si aquello no sale bien, que puede no salir bien por muchas variables y no necesariamente vinculadas a la propia persona, sino simplemente a una crisis económica, ¿no? Que esa persona se va a quedar en casa y no va a tener los recursos o los apoyos, eso es muy difícil que una familia dé el salto. Si pasar al empleo significa que una vez la persona tiene una contratación en la empresa ordinaria, todos los recursos de la organización vinculados a ocio, a vivienda, a tal, desaparecen, pues entonces lógicamente nadie va a dar el salto al empleo. Porque el empleo puede ser muy atractivo, la vida en la comunidad puede ser muy atractiva, pero no olvidemos que la vida en la comunidad es atractiva si los apoyos están. Si los apoyos no están, es un desastre. Entonces, esa es la primera de las condiciones. La segunda de las condiciones es empezar con una o dos personas, ¿vale?, que tengan esa vocación al empleo. ¿Por qué con una o dos personas? Pues es fácil, porque una o dos personas que accedan al empleo y pongan de manifiesto los resultados que eso genera, que son espectaculares, hace que el resto de las familias también lo quieran. Es decir, cuando nosotros empezamos con los 5 usuarios o las 5 personas con discapacidad, me gusta más hablar de personas y la palabra usuario es una palabra que no me gusta mucho, ¿vale? Pues aquí fue un escándalo público esto, ¿vale? Aquí hubo muchísimos detractores, pero bueno, a medida que se iba viendo el efecto y el resultado, las personas llegaban a Trébol, llegaban a Trébol, llegaban a Trébol, llegaban a Trébol. Yo sé que hay organizaciones muy grandes, pero nosotros en estos momentos estamos en 220 usuarios de aquellos 5. Tenemos una demanda en lista de espera de más de 100 personas que no podemos darle entrada. Y empezamos como empleo con apoyo y ahora hacemos empleo con apoyo, vida independiente con apoyo, ocio con apoyo, todo con apoyo, ¿vale? Entonces, al final, cuando tú dos personas las colocas en el entorno y generas el resultado, es tan evidente que cualquier familia quiere eso,
para sus hijos. De hecho, aquí, a ver, ahora no tanto, porque se ha dado un fenómeno que ahora luego explicaré, pero la gente que no ha tenido oportunidades de empleo lo que te dice es que mi hijo no ha tenido oportunidades de empleo o mi hija no ha tenido oportunidades de empleo, ¿vale? Es decir, es lo que quieren, porque ellos, a ver, lo que querrían es eso, teniendo presente que van a seguir teniendo los apoyos mientras trabajen o no trabajen, ¿vale? Ese es un poco el tema. Y ahora el fenómeno que se ha dado es que a medida que Trébol ha ido adquiriendo esa presencia social, esa capacidad a nivel de vida independiente, de ocio, de otros, digamos, ámbitos de la vida, pues está llegando gente que no quiere trabajar. ¿Vale? Pero claro, ahora ante esa tesitura es donde nosotros estamos preparando, ¿no? Que seguramente pues, a lo largo de este trimestre o después de Navidad empezará el hecho de reunir a estas familias y decir, si usted no quiere trabajar, Trébol no es el lugar donde tiene que estar. Amelia, una pregunta por lo que estabas diciendo. Yo he escuchado muchas veces y cuando hemos puesto algún proyecto nuevo hemos caído todos en la misma tesitura. No es ninguna crítica ni nada por el estilo. Pero cuando arrancamos un proyecto de empleo, siempre pensamos en aquellas personas con discapacidad que son más empleables, ¿no? De alguna manera. Son las más fáciles, las que sabemos que va a ser más éxito que no más esfuerzo. Pero vosotros, sin embargo, os habéis ocupado de personas con muchas necesidades de apoyo. ¿Habéis tenido que modificar, hacer algo en el proceso diferente para darle los apoyos a estas personas para que consigan su objetivo, que sea el conseguir un trabajo? A ver, yo creo que las fases del proceso son las que hay que hacer, ¿vale? Y creo que el problema está en el cómo. Vale. Si yo tengo una persona con unas necesidades complejas de apoyo, ¿vale? Descubrir sus intereses pasa por crear una serie de entornos posibles para descubrir los intereses, ¿no? Y pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros, en un momento determinado, a la cosa de unos 4 años, por ahí más o menos, o 3, pues un par de años antes de la pandemia, que lo ha paralizado todo, nos encontramos que, evidentemente, a partir de este proceso de empleo personalizado, vamos a que la persona descubra sus propios intereses, ¿vale? ¿Cómo? Es decir, si tú no tienes ninguna conciencia de lo que el entorno te puede ofrecer, ¿cómo puedes saber cuáles son tus intereses? Es decir, si tú, profesional que trabaja con una persona con esas necesidades complejas de apoyo, no lo colocas en espacios donde él pueda manifestarse a partir de sus reacciones, a partir de sus actitudes, ¿cómo puedes saber cuáles son sus intereses? Entonces nosotros lo que hicimos fue crear una dinámica en la cual todas las personas que estaban en lo que nosotros llamamos hasta ahora, ¿vale? A partir del 5 de noviembre, seguramente ya no, formación, lo que hicimos fue generar una dinámica de visitas a empresas, ¿vale? De todos los sectores, de diferentes tamaños, evidentemente de las que tenemos nosotros acceso dentro de lo que es pues, la zona comarca de la Vall d'Albaida, porque además es importante puntualizar eso porque has dicho que con sede en Ontinyent, y es verdad que es con sede en Ontinyent, pero en realidad nosotros llegamos a los 34 pueblos que forman la Vall d'Albaida y dependemos en principio de la comunidad y de la asociación Trébol, que es la que propicia este seminario aquí, ¿no? Pero la historia es generar esas visitas a empresas, puso de manifiesto inquietudes e intereses vocacionales que jamás se hubieran dado si nosotros no hubiéramos visto, y estoy pensando, por ejemplo, en un hombre que ahora trabaja, está haciendo prácticas, esperamos que consiga trabajo contratado, ¿vale? En guarderías. Es decir, tenemos una persona con una discapacidad intelectual muy importante, con un proceso físico degenerativo muy importante, que es un cuidador de bebés extraordinario. ¿Vale? Eso solo se ve cuando tú
has ido con esa persona a visitar entornos y lo has visto moverse. ¿Vale? Desde aquella visita a aquella guardería, este hombre no tiene otra determinación que trabajar y estar en una guardería. Y lo que él transmite a esos bebés es extraordinario. Hay unas fotos por ahí que son impresionantes de lo que se transmite. Entonces, si nosotros vamos a descubrir los intereses vocacionales en un planteamiento de todos somos todos, en un entorno, digamos, de centro o en un entorno de entrevista, de cafetería, pues seguramente no vamos a llegar a todos somos todos. ¿Vale? Porque vamos a visitar el hogar y se va a mover el hogar, pero es que nadie elige lo que no conoce. Tenemos que entender que cuando las limitaciones son amplias, una persona no intuye qué puede haber. Entonces, evidentemente, eso lo tiene que intuir el técnico, pero tendrás que ponerle los diferentes espacios para que tenga la oportunidad de moverse, ¿no? Entonces, o de manifestar alguna cosa, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que modificar cosas, evidentemente. Yo creo que hay que seguir los pasos, pero hemos de facilitar el que pueda darse la comunicación y el que pueda darse la posibilidad de elección. Entonces, yo creo que una de las claves fundamentales del empleo para las personas con discapacidad es salir del centro y invadir la comunidad, invadirla, como suena. Y cuando hablamos de invadir la comunidad, hablamos de invadir la cafetería de al lado y de invadir las empresas, no pasa nada. Ahora lo tenemos mal, porque la normativa COVID nos está a todos paralizando, pero Dios mediante el COVID pasará y nosotros podremos, con grupos más grandes, con grupos más pequeños, con una persona, con dos personas, ir a pasear por las empresas. Para que uno pueda decir aquello, aquí hay un chico que tiene mucha, es de los que más capacidad tiene, ¿vale? Y cuando le preguntabas qué quería trabajar, te decía, yo como mi padre informático. Claro, porque es lo que ha conocido. Entonces, si no damos opciones a que se conozca más, es poco probable que descubramos intereses. Esa perspectiva a mí también me hubiera gustado mucho que me la hubieran aplicado cuando tenía que hacer la selección de carrera o la selección de empleo. Me hubiera venido la verdad es que muy Al bien. final no es tan diferente de lo que necesitamos todos. No, quizá no. Has hablado de la Baida Albaida. Yo os invito a todos los que no conozcáis la zona a conocer la verdadera Toscana valenciana. La Toscana valenciana es preciosa, pero tiene un hándicap, que es que tiene muchos municipios y con distancias bastante importantes. Sí. En base a eso y en base un poco a lo que estabas diciendo de invadir la comunidad y el entorno, interpreto que la organización de la plantilla, del personal, no es una organización al uso de 9 a 5, por ejemplo, No. sino que debe de ser mucho más flexible. ¿Cómo os organizáis vosotros en ese aspecto más laboral, más técnico? A ver, nosotros, nuestro sistema de organización es la gestión por competencias. Es decir, cada persona hace aquello que se le da mejor. Hay un organigrama, como en todas las organizaciones, pero el organigrama no define puestos de trabajo adjudicados a personas, sino funciones o tareas que se tienen que desarrollar. Y luego las desarrolla, digamos, la persona más competente para esa tarea en concreto. Eso profesionalmente es muy rico, ¿vale? A nivel de horario, el planteamiento es que el horario es flexible, el trabajo se hace cuando está. Tú das de ti y luego, de alguna manera, la organización también te da. Porque como tú a lo mejor has tenido que estar trabajando un sábado porque has estado atendiendo a una persona, también es verdad que a lo mejor un lunes lo necesitas por temas personales y te lo puedes coger, ¿vale? Es decir, hay un cómputo de horas y las personas de alguna manera intentan compensárselas. No vamos a engañarnos, la mayoría hace más horas de las que cobran, ¿vale? Bueno, el día que consigamos financiación suficiente y las cosas estén reguladas así, que no hemos perdido toda la vida esperanza. Bueno, yo tengo que reconocer que con la edad que tengo ya he perdido un poco la esperanza de verlo antes de jubilarme, pero
creo que los que vienen detrás de mí no han perdido la esperanza, con lo cual con un poco de suerte lo conseguirán. Y pues habrá personal suficiente para poder abarcar sin necesidad de esa acumulación de horas, ¿vale? Pero es cierto que aquí el trabajo se tiene que hacer cuando se hace. Las personas, es una frase mía que he dicho muchos años, y es así, las personas viven 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año, ¿vale? Y necesitan los apoyos cuando los necesitan. Esto no tiene por qué asustar. A la gente que no conoce este sistema no tiene por qué asustarle, porque en verdad lo que hace es que facilita mucho la vida y la conciliación familiar, porque hay un toma y daca, ¿vale? Y de hecho, hace cosa de 10 días más o menos, ¿no? Hicimos una votación para valorar si manteníamos el horario flexible o no, porque había habido algunas diferencias, algunos malos entendidos. Y por una mayoría aplastante, no sé si eran 30 contra 4 o algo así, bueno, contra es una expresión, 30 sí, y los demás abstenciones, se votó que manteníamos el horario flexible como estábamos, ¿vale? Y para muchas personas esta flexibilidad es valorada como un privilegio, o sea que no tienen por qué asustar. Es decir, al final la flexibilidad siempre es buena para todos. Y el concepto de apoyo, tenemos que tener claro que el concepto de apoyo necesariamente tiene que ser flexible. No podemos dar a todos lo mismo, necesariamente tiene que ser personalizado. Porque si tú das un apoyo estándar, pues te pasas con unos y con los otros te quedas corta. Pero si a cada uno le das lo que necesitas, normalmente se equilibra, porque hay pocos que necesitan mucho y muchos que necesitan poco. Y eso... Yo supongo que te habrás encontrado o nos encontraremos muchos el decir, ya, pero es que en el contrato yo tengo que poner las horas del horario de esa persona que voy a contratar. ¿Qué pasa? ¿Que pongo un horario y después hago lo que quiero? A ver, nosotros tenemos una relación de puestos de trabajo que dice que nuestro horario puede estar distribuido desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Vale? Y entonces nosotros tenemos un horario más o menos estándar, que es el que más o menos la persona va a hacer, ¿vale? Y luego vienen todas las excepciones, que evidentemente hay más excepciones que estandaridad, pero ese es el sistema en el cual hasta ahora hemos estado funcionando. Yo, ya que hemos empezado a hablar del tema laboral, me gustaría enlazar hablando del perfil del preparador laboral. Antes has presentado a Celia como ingeniera industrial. A mí eso siempre me ha llamado muchísimo la atención porque no sé cuántos ingenieros industriales tenemos en el sector, pero creo que somos bastante pocos. Bueno, somos no, yo no lo soy, pero son bastante pocos, ¿no? Y además, en muchas ocasiones te he escuchado decir que se da por hecho que las tareas del preparador es la de adaptar tareas para facilitar tareas a las personas con discapacidad en una empresa ordinaria. Mi pregunta es, ¿eso es así teniendo en cuenta que tú tienes otro perfil y que el perfil más estandarizado que tenemos en las entidades es el de un preparador laboral? O dicho de otra manera, ¿qué competencias debería de tener ese profesional? Ya no me atrevo ni a decir ni la categoría. Ese profesional de empleo desde el punto de vista de un servicio de empleo para personas con discapacidad. Vale. Trébol tiene un ingeniero entre sus perfiles profesionales desde el año 98. Es decir, ha llovido mucho. Y eso que, como digo yo, cae poca agua, pero ha llovido mucho. ¿Por qué un ingeniero? Pues porque el planteamiento del Trébol es la multidisciplinaridad, ¿vale? Cada perfil profesional tiene unas aptitudes que ha adquirido por su propia formación y por sus propias competencias. ¿Qué misión tiene un ingeniero? El ingeniero tiene la misión de crear procesos que van a facilitar que esa persona con necesidades complejas de apoyo entre en una empresa suavecito, ¿vale? Si vamos a meternos dentro de un proceso productivo, es fundamental que el proceso productivo no se vea alterado por la presencia
de una persona con limitaciones significativas, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cómo hacer eso. Hemos de estudiar los procesos que tiene la empresa y hemos de poder entresacar de esos procesos aquellas cosas que sí que van a poder hacer las personas con más limitación, ¿no? Y luego hemos de hacer una introducción ahí, ¿vale? De modo y manera que no genere disrupciones ni alteraciones, ¿vale? Esa es la figura del ingeniero. ¿Por qué? Porque estamos hablando fundamentalmente de procesos de producción, ¿vale?, estandarizados en una línea productiva o en la generación de servicios en una empresa. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer el preparador laboral? El preparador laboral es un profesor. O sea, yo en el año 2002 se puede ver, nosotros presentamos en el cuarto simposio, creo que era, de empleo con apoyo en la Universidad de Salamanca. Hay una comparativa, ¿no?, entre cómo es el sistema educativo para las personas con discapacidad y cómo es el sistema educativo para las personas sin discapacidad. Y llama mucho la atención cómo, a medida que la persona crece, la persona sin discapacidad tiene profesores cada vez más cualificados y a medida que la persona crece, la persona con discapacidad tiene cada vez profesores menos cualificados. Vale, tendremos que preguntarnos si el resultado de la no inclusión laboral está en el hecho de que los profesionales que tienen que hacer la inclusión laboral no están preparados para ello. Siempre que digo esto, en la Asociación Española de Empleo con Apoyo hay quien se remueve y se me enfada. Pero yo creo que tengo que tener un compromiso con la verdad, es decir, no tengo que decir lo que la gente quiere oír, sino lo que en verdad yo creo que ocurre, ¿vale? Si estoy equivocada, pues algún día alguien me lo pondrá sobre la mesa. Bien, ¿qué hace el preparador laboral? El preparador laboral lo que tiene que hacer es lograr que haya un proceso de aprendizaje en una persona que tiene unas dificultades para aprender. No se trata de enseñar una tarea sencilla, se trata de cómo enseñarla para que la persona pueda aprenderla. Entonces, el preparador laboral tiene que ser una persona altamente cualificada, pero sobre todo en metodología para el aprendizaje, sobre todo en capacidad de modificación de comportamientos, de procesos comportamentales que no pueden o que no facilitan o que impiden que una persona se adapte a un entorno de empresa. ¿Vale? El preparador laboral, evidentemente que cuando está en la dinámica de la empresa, encuentra tareas. Nosotros en Trebol, el preparador laboral encuentra tareas. Él encuentra sus tareas, él las propone, él las comparte con el equipo de laboral, en la cual está obviamente Celia, ¿vale? Y se van valorando. Pero la figura fundamental del preparador laboral es lo que hace el catedrático en la universidad. Tendremos que preguntarnos por qué nosotros, para prepararnos profesionalmente, tenemos profesores licenciados en secundaria con una cualificación, vamos a la universidad, tenemos unos profesores con una cualificación, y por qué una persona que profesionalmente tiene que aprender a poner naranjas en una caja. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Y pongo el mismo ejemplo porque estoy hablando de Vero, que para descanse, que además es una preparación laboral que está publicada en el libro de actas del 8º Simposio de Empleo con Apoyo, que está publicado en el INICO, ¿vale? En el cual una persona tiene que aprender a poner naranjas en una caja y tiene unas dificultades intelectuales impresionantes. Valga, teniendo todos claros a estas alturas que lo del CI pasó a la historia, pero valga como indicativo que esta persona tenía un CI de 34. Pero Vero consiguió poner las naranjas en la caja, pero no solo consiguió poner las naranjas en la caja. Y además es que siempre cuento el mismo ejemplo porque es muy gráfico, tenemos más, ¿vale? Vero, cuando se acabaron las naranjas, pudo adaptarse perfectamente a una oficina. ¿Quién hace eso? El preparador laboral. El preparador laboral es la clave del éxito. O sea, no podemos desdeñar la figura del preparador laboral, pero tiene que ser una persona altamente cualificada para poder lograr que lo que la inteligencia no hace de forma natural se haga a través de los procesos que ese preparador o preparadora laboral diseña, ¿vale? Entonces, esa figura la tenemos que resaltar, destacar, valorar
y cualificar cada vez más. Eso si queremos que de verdad todos seamos todos en la empresa. En el año 2007 nosotros organizamos el 8º Simposio de Empleo con Apoyo en Valencia y vino Lou Brown. Lou Brown es un histórico del empleo con apoyo con unas discapacidades impresionantes. Y él decía que para trabajar solo se necesita querer trabajar y respirar. ¿Vale? Y a partir de ahí, lo que nosotros tenemos que hacer es generar un entorno posible. Nuestra misión es que los entornos sean posibles. No que la persona consiga un logro. Yo me quedé en 1,55, y ya pueden estirarme que a 1,80 no voy a llegar. Y ahora que has hablado del preparador laboral, creo que la otra figura son las personas de apoyo y vinculándolo ahora con el que está muy de moda y muy en boca de todos, el asistente personal, ¿dónde empieza y acaba el trabajo de uno y de otro? Pues a ver, como yo siempre tengo un sentido muy práctico de la vida, depende. ¿De qué depende? De los recursos de apoyo que tenga la persona. Es decir, si una entidad entiende esta figura del preparador laboral y tiene esta figura del preparador laboral, pues seguramente el asistente personal a lo mejor puede facilitar la llegada al empleo o al lugar de trabajo, ¿vale? Si una entidad no tiene la figura del empleo del preparador laboral, pues a lo mejor necesita utilizar un asistente personal para que haga algo dentro de la empresa, ¿vale? ¿Qué cualificación tiene que buscar? La máxima posible. ¿No? Y me refiero a la máxima posible desde el punto de vista del empleo, ¿no? Desde el punto de vista de la enseñanza, ¿no? Del aprendizaje, del proceso que tiene que generar. Yo creo que las personas no son compartimentos estancos. Las necesidades de las personas no se pueden clasificar en compartimentos estancos, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que dentro de la figura o del sistema de Trébol, cada cual hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer en el momento que tiene que hacer, lo cual no significa que no se solapen cosas, ¿vale? Estamos hablando, nosotros tenemos preparadores laborales cualificados, que nunca estarán suficientemente cualificados, como yo nunca estaré suficientemente cualificada, ni nadie. Vamos, en la vida es un aprendizaje continuo, ¿no? Pero aquellas entidades que no tengan esos preparados laborales o que no tengan opciones de tener esos preparados laborales, pero tengan opciones de tener asistentes personales, pues que empiecen con los asistentes personales. ¿Qué ocurre con la asistencia personal? Pues que en verdad nosotros que sí que tenemos la posibilidad de tener estos asistentes personales, pues la verdad es que al final la dotación en horas es muy pequeña. Es decir, para todo lo que tiene que hacer un asistente personal o para todo el apoyo que tiene que hacer un asistente personal, la dotación en horas es verdaderamente pequeña. Aquellas entidades que no tengan la figura del preparador laboral, pues tendrán que ver qué opciones tienen con los asistentes personales. Y luego, lo que yo creo que es fundamental no es lo que hoy se tiene, sino lo que yo quiero tener. Entonces, como es lo que yo quiero tener, si yo tengo claro que mi objetivo es que las personas que están en mi organización trabajen, si yo tengo claro que mi objetivo es que las personas con más necesidades de apoyo, con necesidades más significativas trabajen, yo tengo que como organización buscar el tener esa figura de preparador laboral. Cuanto más extensa, mejor. Es decir, el área más fuerte debería ser la del empleo y por lo tanto el número de preparadores laborales debería ser el máximo posible. Cuanto más capacidad de salida al entorno tengamos, más oportunidades habrá para más personas. Y es un camino a recorrer, ¿vale? Obviamente, yo creo que hemos de empezar con lo que tenemos, porque si nos dedicamos a prepararnos, se nos va a ir el tiempo preparándonos, nunca vamos a estar suficientemente preparados. Resumir un poco todo este primer bloque, por decirlo de alguna manera,
has estado diciendo de que las organizaciones deben de ser gestoras de apoyo. Resúmeme en un titular, ¿qué significa ser gestoras de apoyo? Proveer lo que necesita la persona, donde lo necesita y cuándo lo necesita. Que yo lo provea, esto ya no es el titular, es el... La explicación. Que yo lo provea no significa que lo tenga que dar yo. De ahí la gestión de los apoyos naturales, la invasión de la comunidad y la capacitación de la comunidad y de la sociedad que me envuelve o que envuelve a la persona. Si una organización tiene que dar todos los apoyos que necesita una persona con unas necesidades significativas de apoyo y contamos que tenemos muchas personas para dar apoyos, es materialmente imposible que nosotros podamos dar, ¿vale? Esos apoyos. Es imposible. Pero para eso hay una comunidad inclusiva que tú has capacitado. ¿Y cómo la has capacitado? La has capacitado estando dentro del propio entorno. ¿Quién capacita a una empresa para ser inclusiva? El preparador laboral. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace generando la red, ahí sí hay una red de apoyos naturales. ¿Qué son los apoyos naturales? Lo sabrán todos los que me escuchan. Esos compañeros, ¿vale?, de trabajo que de forma natural se implican. Todos tenemos apoyos naturales. Yo no sé cuántos no hemos ido a un vecino a decirle, oye, por favor, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Tienes la llave del contador que no la tengo? ¿Cuántos? Esos son los apoyos naturales. Los compañeros de trabajo son apoyos naturales. Nosotros vamos a trabajar en un sitio por primera vez y alguien nos cuenta qué tenemos que hacer. Esos son apoyos naturales. Esa red de apoyos naturales que crea el preparador laboral es la que va a facilitar que el puesto de trabajo se consolide o que la biblioteca sea un lugar accesible para las personas. Una cosa importante, que es algo que debemos defender frente a la administración, ¿vale?, que es el que el apoyo no desaparece nunca. A lo largo de la historia de Trébol, en mis conversaciones con los diferentes políticos de todos los colores, siempre ha venido el que me ha dicho, ¿y cuándo quitas los apoyos? Vale. Yo decía, los apoyos no se quitan nunca, y entonces me decían, eso no puede ser. Un día, en una conversación con uno, descubrí cuál tenía que ser el argumento mío, ¿no? Y entonces lo puse sobre la mesa. Me dijo, ¿cuánto quitas los apoyos? Y yo le dije, ¿cuándo dejas tú de reciclar a tus profesionales? Claro, él me dijo, nunca. Le dije, pues yo tampoco voy a quitar nunca los apoyos, porque el hecho de que una persona se incorpore al mercado ordinario de trabajo no significa que deje de tener la discapacidad. Por lo tanto, siempre que haya un cambio, siempre que haya una circunstancia, siempre que se dé, yo qué sé, cualquier cosa, incluso un problema personal que pueda afectar el rendimiento del empleo, yo tendré que volver a prestar el apoyo, tendré que tener un preparador laboral. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante, que nosotros defendamos frente a la administración pública, que si queremos un empleo personalizado y que esas personas consoliden puestos de trabajo a lo largo de los años, los apoyos no pueden desaparecer nunca. Evidentemente, tampoco podemos entrar en la picaresca de que como los apoyos no van a desaparecer nunca, nosotros siempre tenemos que estar en la empresa y por lo tanto nos tienen que pagar. No, tenemos que ser honrados y tenemos que saber cuándo no es necesario que estemos, pero también se tiene que financiar cuando sí es necesario que estemos. No sé cómo vais el resto. Y no sé si te he contestado o me he ido por los cerros. Sí, no, para mí sí, para mí sí. No sé si para el resto, porque estáis todos muy silenciaditos. Os veo a algunos las caritas, pero no sé si queréis hacer alguna pregunta y cerramos este primer bloque, por decirlo de alguna manera. ¿Tenéis alguna duda, algún comentario? Sé que Teresa está escribiéndonos por el chat. Te estoy leyendo, Teresa. ¿Eso quiere decir que tienes alguna pregunta? Hola, sí, Ahora. le pregunto. Sí, en el caso de la figura que hemos comentado no me sale el nombre, el preparador laboral, ¿suelen ser perfiles contratados en la asociación o pueden ser también personas voluntarias que aparecen y colaboran de manera puntual? Vale, pues te voy a contestar con muchísima
con muchísima rapidez. Tienen que ser perfiles contratados en la asociación. Vale. Nosotros, para que nosotros, digamos, podamos autorrespondernos, tenemos que preguntarnos qué nos pasaría a nosotros si los profesores de la universidad, cuando fuimos a la universidad, fueran voluntarios. Es decir, tiene que haber una garantía de continuidad, tiene que ser un preparador laboral el que desarrolle todo el proceso, no pueden entrar diferentes personas en una empresa, porque una empresa es un entorno privado que tiene una información privada. Y un preparador laboral se convierte en un testigo de todo lo que allí ocurre. Vale. Es de suponer que todo lo que allí ocurre es normal, pero un empresario no tiene por qué querer que sus procesos productivos salgan fuera. ¿Vale? O una persona que en un momento determinado tiene un trabajo o lo hace de una determinada manera, no tiene por qué querer que salgan fuera. Por lo tanto, evidentemente el preparador laboral tiene que ser esa figura que se convierte en una figura amiga, familiar, dentro de ese entorno laboral, con esos compañeros, con esos empresarios. Tiene que haber una fluidez de comunicación brutal, ¿vale? Es uno más de la empresa y eso solo lo puede hacer la permanencia de una misma persona de manera continuada que responde al teléfono inmediatamente cuando desde la empresa se le llama y se le dice aquí pasa esto, porque pueden pasar muchas cosas cuando hablamos del todos somos todos. Es que te lo comento por un tema, porque, por ejemplo, mi marido es empresario, ¿vale? Entonces, enseguida me ha venido a la mente el meterlo a él de preparador, pero claro, desde el punto de vista de que él es el profesional, o sea, la empresa es suya y que él podría hacer esto, pero claro, él podría hacerlo en su empresa, no en otras. ¿Entiendes a qué me refería? Claro, pero el tema es que en ese planteamiento tu marido sería el empleador. Sí. El preparador laboral sería el profesional, ¿vale? No podría hacer ambas funciones, como si dijéramos, ¿no? Si estamos hablando de un todos somos todos, el preparador laboral cuando entra a trabajar está de 3 a 4 horas solo con una persona para enseñarle a poner una etiqueta. Vale, queda claro entonces. Es imposible, es decir, tiene que ser alguien que se dedica expresamente a eso. Vale. Y luego deciros de manera muy rápida, mira, yo sin saberlo había hecho un poco este proceso con mi hija, le he enseñado muchas cosas y tiene 20 años, no quería seguir estudiando lo que toca, que es jardinería o hogar, y al final acaba en una peluquería. Me ha costado mucho encontrarlo, pero tiene una motivación brutal y el cambio que está dando es tremendo. Y me parece estupendo lo que estáis contando, de verdad. A ver, voy a ver si lo traemos hacia Valencia. Yo estoy estudiando investigación social y vamos, os voy a llamar, pero seguro. Muy bien. Tú cuenta con nosotros. ¿Hay algún comentario más por ahí? Ángeles, ¿no quieres hacerlo en público? Lo que has dicho del chat. ¿Cuántos preparadores laborales tenéis en Trébol? Pocos. En estos momentos tenemos muy pocos, ¿a qué sí, Celia? A ver, nosotros ahora tenemos 5 preparadores laborales, ¿vale? Yo siempre he creído, no me preguntes por qué, bueno, sí me puedes preguntar por qué y te lo diré, pero es una intuición, ¿vale? No lo tengo comprobado. Que la figura ideal son 7, ¿vale? Porque digamos que la dinámica que se crea con 7 preparadores laborales es, por lo menos para el entorno nuestro, casi perfecta. Es decir, el preparador laboral empieza de manera súper intensiva con alguien y poco a poco, a medida que van apareciendo los apoyos naturales, se va un poco yendo, pero sigue manteniendo las otras preparaciones laborales y conforme va soltando va cogiendo, ¿no? Entonces, siempre que hemos tenido 7 preparadores laborales, que ya hace años que no, siempre que hemos tenido 7 preparadores laborales, ha habido una afluencia al empleo magnífica. Nosotros, antes de la gran crisis que hemos tenido, hubo un periodo largo de nuestra historia que el 70% de las personas con discapacidad estaban en empleo, de los que están aquí. Y entonces teníamos 7 preparadores laborales. Con los que tenemos ahora, pues yo aspiro a tener 9, pero de momento tengo 5. ¿Vale? Ese es así. ¿Nos tenéis insertada laboralmente? ¿Cuántas personas tenemos en edad laboral?
Pues no te lo sabría decir, pero yo creo que unas 160. Sí, por ahí. Esos 5 preparadores que hay ahora, ¿Cuántos están contratados ahora? ¿70? Trabajando están unos 72. Sí. Ahora nosotros tenemos 160 en edad laboral, pero tenemos 72 personas trabajando. ¿Vale? Eso significa que tenemos 80 para sacar. Y mantener los 72, claro, evidentemente. Lo que pasa es que nosotros, como decía antes, la persona que se va a empleo no sale de Trébol. Sigue estando en Trébol, ¿vale? El preparador laboral es la referencia de la empresa mientras dure el contrato laboral, dure los años que dure, ¿vale? Porque en cualquier momento se puede dar un cambio en el puesto de trabajo y en cualquier momento la empresa puede necesitar un cambio en la vida de la persona, ¿vale? O sea, tenemos una persona que lleva 22 años con un contrato indefinido en una empresa con una discapacidad intelectual importantísima, por supuesto no sabe a qué hora entra a trabajar, no tiene conciencia del valor del dinero, no sabe leer ni escribir, ¿vale? Muchísimas cosas. Y en un momento determinado se dio un cambio en su vida importante, se casó un hermano suyo, una cosa de estas, y empezaron a aparecer problemas en el trabajo. Y nadie sabía qué pasaba. ¿Vale? Hasta que descubrimos lo que pasaba y evidentemente la preparadora laboral estuvo con ella y se resolvió. Y otra cosa que también se da cuando los contratos se van alargando en el tiempo es que esa red de apoyos naturales tiene una capacidad de reacción y de apoyo impresionante. Es decir, es una capacitación real del entorno que se produce de manera natural por la simple convivencia con el preparador laboral y con la persona con discapacidad. Tiene también una ventaja capacitar al entorno, ¿vale? Que cuando tú más capacitas, voy a decirlo mejor, cuanto más personas van siendo capacitadas del entorno, ellas mismas se convierten en capacitadoras de otras, ¿vale? Y vamos transformando esa comunidad en una comunidad inclusiva. Ainhoa, ¿volías preguntar algo más? es que, perdona, que está el audio un poco. Me has comentado que... No te oigo. Si quieres, nos la escribes por el chat, ¿vale? Tenemos también una pregunta por el chat y enseguida le damos paso a Salva. A ver, dice, ¿qué proceso de formación sigue el preparador laboral además de sus conocimientos y estudios? ¿Cuánto tiempo debe invertir, aunque se sigan formando día a día, actualizándose? A ver, en Trébol los preparadores laborales son pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, ¿vale? Educadores sociales. Es gente, en principio, tiene una titulación de grado de partida. Siempre ha sido así, ¿vale? Por ese planteamiento que hacíamos nosotros ya en 2002, el empleo con apoyo cumple el mismo papel que la universidad o la formación profesional en los institutos para las personas sin discapacidad, en este caso el empleo personalizado, ¿vale? ¿Qué formación tiene que tener? Pues bueno, sin tratar de tirar tierra para mi bancal, que no estoy intentándolo en absoluto, hay un curso de preparadores laborales que hace el INICO y que es online y puede hacer todo el mundo, pero yo creo que sobre todo y ante todo un preparador laboral tiene que ser un maestro a la hora de lo que son los procesos de modelado, encadenado, apoyo conductual positivo, es decir, todas aquellas herramientas que van a permitir desglosar una tarea compleja en tareas sencillas y desarrollar metodologías, estrategias, recursos para que la persona que tiene las dificultades las pueda aprender o para resolver, como decía antes, aquellos procesos comportamentales que van a implicar un problema en una empresa. Nosotros tenemos que partir de un hecho de que yo en Trébol puedo tener una persona con problemas, que de hecho los tengo, y los hemos tenido con problemas de comportamiento, ¿no? Que en un momento determinado pues lanzan un portátil por los aires, ¿vale? Pero claro, esa persona, yo tendré que haber hecho un proceso con ella antes de llevarla a una empresa y si está en una empresa y lanza algo por los aires, tendré que ver
si la puedo llevar por el índice de peligrosidad que pueda suponer y a continuación, si no lanza nada más que un cojín que tiene poca peligrosidad, tendré que ver cómo consigo que no monte una guerra de cojines en una empresa, porque entonces difícilmente me lo van a contratar. ¿Vale? Y otra cosa importante, dentro, que no lo he dicho, dentro de lo que es ese planteamiento del empleo con apoyo como la universidad o la formación profesional, es que cuando yo voy a formar a una persona dentro del concepto de todos somos todos, que tiene que aprender la tarea en el puesto propio de trabajo, no puedo partir de un contrato laboral. Tengo que partir de unas prácticas formativas que comunico a la inspección de trabajo. ¿Por qué? Porque el contrato se producirá cuando la persona genere la producción. Si lo extrapolamos al mundo de la no discapacidad, a nadie le contrata una empresa porque será un futuro ingeniero. El ingeniero llega formado. Otra cosa es que tenga que aprender cosas concretas de la empresa, ¿vale? Pero evidentemente el ingeniero tendrá un periodo de prueba y su capacidad le permitirá aprender esas cosas dentro de ese periodo de prueba. La persona con una discapacidad importante tiene que tener un periodo de prueba, un periodo de formación, en el cual se forma en la empresa con su seguro de accidentes y todo adecuado para que esté totalmente protegida, pero se forma en la empresa y cuando se la contrata es porque ella ya ha hecho ese proceso formativo como yo lo hice antes. Esto es importante, porque si no, no vamos a llegar a todos somos todos. No sé si quizá todo el mundo entiende cuando nos referimos a todos somos todos. ¿Alguien tiene una duda y lo explicamos? Si no, lo podéis decir en el chat en cualquier momento. A ver, cuando yo digo todos somos todos, me estoy refiriendo a la persona, tenemos que pensar en la persona que no habla, en la persona que no camina, en la persona que tiene problemas de comportamiento. Con problemas de comportamiento serios, no es que grita, es que tiene problemas de comportamiento complejos. Entonces, tenemos que pensar en esas personas. Si somos capaces de hacerlo con esas personas, con las que tienen menos dificultades, seguro que también. Le damos paso a Salva Borràs y ahora leo las dos preguntas del chat. Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Bon dia, Salva, bon dia. Gràcies per la iniciativa, perquè penso que és un tema molt important, no?, de cara a l'autonomia, no?, i la gestió, pues, de la vida de les persones, que és el long learning, no?, l'aprenentatge al llarg de la vida. Tota la vida han d'aprendre i la intervenció del trèvol, d'una escola, de qualsevol institució, no s'acaba als 12 anys, ni als 15 ni als 20, no? Per tant, jo penso que el tema de l'ocupació per a l'autonomia de les persones és fonamental. Estem parlant tot el rato d'ocupació en empreses, en institucions, en associacions, i jo un poc per l'experiència també en la resta de comunitats, en l'estat espanyol, i pensant un poc en un futur, no sé si s'ha plantejat o ha tingut alguna experiència, que segur que sí, d'autoocupació, és a dir, de persones amb discapacitat o usuaris de l'associació, com vulguem dir-ho, que en algun moment donen aquest pas, no?, i generen negoci, creen empresa, o es junten en altres, o formen cooperatives, o és algo molt, no sé, igual és d'estrellatà el que estic dient, no?, ho vegeu molt difícil, però no sé si això s'ha plantejat alguna vegada. Bueno, pues te cuento. La historia es, la mayor part de les persones que estan en Trèvol tenen molta discapacitat. Entonces, diguem que l'autoempleo no sol donar-se. Sí s'ha donat algun cas en alguna persona amb discapacitat física que va intentar fer coses pel seu compte, no li va eixir massa bé, i finalment ara està treballant en la ONCE. Està com a venedor de cupons. Ahí també le vam acompanyar. I esa figura de, pues eso, del autoempleo, del autónomo, no tenim persones en una soltura suficient com per a poder funcionar així. La gent que ha tingut una discapacitat física o sensorial que ha tingut més possibilitats, en principi sempre acaba en un contracte por cuenta ajena, ¿no?, en una empresa o en una institució. Salva, jo ahí sí que te puc contar, per exemple, que en plena inclusió a Espanya l'any passat es va llançar un pilotatge sobre emprendiment de persones amb discapacitat
el pilotatge ha sigut massa curt com per a poder tenir uns resultats que es facin valorar positivament si la cosa ha anat bé o mal. Crec que la participació, evidentment, ha sigut baixa, és a dir, hem trobat molts pocs casos dins del col·lectiu per a fomentar aquest emprendiment i el que sí que hem fet, o per almenys algunes coses de les que jo m'he assabentat, és que hem donat un xicotet pas enrere. És a dir, abans de promoure aquest tipus d'emprendiment, hem pegat el pas enrere de parlar de més de treball pensat en persones més joves que puguen emprendre i que puguem capacitar-les, quines són les fases que necessitem per a capacitar-les ara mateix per a que puguen desenvolupar aquest emprendiment. És un projecte que començarem en el 2020, serà un pilotatge també molt xicotet, molt senzill, però la veritat és que aquest tema està per explorar. Algunes iniciatives que coneguem de cooperatives, de persones amb discapacitat, sobretot en els temes d'accessibilitat, que se'ls han anat formant en accessibilitat cognitiva i que estan treballant, sempre han estat recolzades fins fa poc per alguna altra institució, com ha sigut Plena Inclusió o ha sigut alguna altra, i evidentment per professionals, perquè n'hi ha qüestions, sobretot aquelles de números, que tenen que estar recolzades per algun professional, en aquest cas que no podien assumir les persones amb discapacitat. Doncs mantinc-me informat, per favor, Mònica, perquè a mi m'interessa molt aquest tema, i pense que potser hem de caminar cap a models mixtes també, perquè si volem un model inclusiu, on tots som tots i estem tots, s'hi cap tot el món, i a mi em sembla perfecte i necessari tot el que s'està dient d'ací, però jo també penso que una persona discapacitada també pot ser generadora de recursos, generadora d'ocupació i generadora de riquesa, perquè si jo soc una persona discapacitada, potser hi haurà altres, inclús altres en diferents capacitats, perquè una persona física, en un problema físic, pot ser economista, potser i pot portar una empresa endavant. Aleshores, aquest model mixte de diferents capacitats pot ser que si jo soc una persona discapacitada no vull ser subsidiari o dependre d'una empresa o dependre d'una institució, que està molt bé, que em sembla perfecte, i ara això és el camí prioritari, però jo potser vull tenir la meva empresa i vull ser ric, no? Per què no? Que els rics només tenen que ser els que altres, jo no puc ser ric tenint una discapacitat, simplement era això. Gràcies. Sí, bueno, doncs... Clar que sí, Salva, clar que sí, per supost que sí. Jo crec que a veure, cada persona té que poder fer el que vulgui fer i ja està. Nosaltres és que no hem tingut, diguem, aquesta inquietud per part de la persona. Només una ho va intentar, però no li va així, no va poder ser. Però bueno, endavant tot el que isca endavant. Sí, bueno, la gent que me coneix és que soc superaccessible, me pots localitzar en el telèfon de l'oficina, en el mail, en el WhatsApp, o sigui que no vos perga amb la vista, ni un ni altres. Vaig a passar a llegir, Amelia, que n'hi havia dues preguntes en el chat, a veure. N'hi havia una de Ángela que diu: ¿os encontráis con muchos conflictos laborales por este tipo de contratación entre trabajadores con la dirección? Y si es así, ¿cómo lo resolvéis? ¿Por qué tipo de contratación? No sé si Ángeles pot obrir-se el micro i vol explicar un poc més la pregunta. A ver, no sé si me oís. Sí. Vale, es que tengo problemas con el audio. Sí, me refiero a todo lo que este tipo de contratación, con apoyos o personalizados. Me refiero a que en general entiendo que cuando una empresa está en esta línea es porque son sensibles. Pero sobre todo me interesa saber un poquito qué tipo de respuesta encontráis con el resto de trabajadores de esas empresas. Si detectáis problemas, si os lo comunican y en ese caso, ¿qué hacéis? Vale. A ver, en cuanto al tema de la contratación, los contratos son contratos completamente normales, los que se dan en la empresa en arreglo al convenio colectivo que tiene la empresa. Cuando se incorpora la persona a la empresa en ese proceso previo, se firma un acuerdo de prácticas que se comunica a la inspección de trabajo, prácticas formativas que están perfectamente arregladas.
Ahora no te sabré decir la normativa, pero os la busco y os la mando. ¿Vale? Y se firma se le proporciona un seguro de accidentes privado para él y para esas prácticas. Que en el origen lo pagaba la persona. Cuando una persona no lo podía costear, lo pagaba la asociación y esta persona cuando recibía el contrato pues lo revertía a la asociación, lo devolvía. Y desde hace unos años tenemos un convenio con la Fundación Mafre y nos los paga Mafre ahora. Y a partir de ahí el preparador laboral empieza a su trabajo, ¿no? La persona se incorpora y es el que va limando, hablando, buscando qué empleados se van a incluir, o sea, van a participar y va, digamos, formándolos y haciéndose los suyos. Una de las cosas que hacemos es incluir dentro de las prácticas el almuerzo, porque es un momento perfecto para que se produzca esa inclusión social y esa complicidad de los trabajadores. Ahora bien, cuando los apoyos naturales no entran, es decir, cuando los trabajadores naturales no entran, cuando los mandos no entran, el contrato no se consolida. Incluso hemos tenido experiencias de personas perfectamente integradas, como decíamos entonces, en la empresa. Estoy pensando concretamente en un chico con una discapacidad muy importante que trabajaba en una constructora, ¿vale? Este chico, por parte del servicio de prevención, se consideraba el delegado de prevención perfecto, porque la empresa de prevención le dijo: no consientas que nadie salga sin casco, y él, que tenía muy claro la orden que había recibido, vamos, allí nadie salía sin casco, ¿eh? O sea, todo el mundo estaba, bueno, pues él iba con una brigada, una cuadrilla, cambiaron el mando de la cuadrilla, entró un mando que no, y 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 por supuesto se acabó, ¿eh? Es decir, si los apoyos naturales no entran, no conseguimos consolidar el contrato, ¿vale? Es así. Había otra pregunta en el chat de Ainhoa, la anterior, que dice: ¿los 5 preparadores laborales están repartidos entre las 160 inserciones actuales? Tenemos 160 inserciones naturales, tenemos 72 personas trabajando. Las restantes están en lo que nosotros hasta ahora hemos llamado formación, ¿vale? Y ahora luego, si queréis, explicamos qué es formación. Y de allí van saliendo, digamos, con una especie de flujo hacia el empleo. Los preparadores laborales se ocupan de hacer ese flujo y de mantener lo que hay. Están repartidos. De hecho, uno de los costes más importantes que tiene Trébol después del coste personal es el coste en dietas y desplazamientos. Que es lo que te la comarca. Claro, es que son 40 kilómetros. De una punta a la otra son 40 kilómetros. Y no ni a transport público. Exacto. Y es una de las cosas que tendríamos que conseguir, pero no tenemos transporte público. Aprovecha, si quieres, ahora el parón, Amelia, y explícanos lo de la formación. Sobre todo yo quiero saber qué nombre, hacia dónde vas a cambiarlo. Pues es fácil, es decir, nosotros necesitamos salir más al empleo, ¿vale? Es decir, mi querido Luis, que era el ingeniero que trabajábamos en el origen, ¿no? Ya se ha jubilado, yo me jubilaré también, Dios mediante, dentro de unos años. Le decía: nadie puede estar toda la vida en primero de la facultad, ¿vale? Todo el mundo espera salir de la facultad y hacer algo con lo que estudia. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar mucho más flujo hacia el empleo. Eso es así, no estamos cumpliendo con nuestra misión, por lo menos nuestra misión de partida, ¿no? Y que no deberíamos olvidar. Lo que nos hemos dado cuenta después de ir analizando y valorando, o yo he ido observando y tal, es que una cosa es la inclusión educativa, es decir, una cosa es todo lo que nosotros vamos a hacer a nivel de formación reglada, a nivel de cursos,
que puedan darse desde el SERVEF o a nivel de orientación para las escuelas de adultos, a nivel de niños, ¿vale? Nosotros hacemos mucho trabajo para la utilización de los recursos comunitarios en materia de formación. Entonces eso es inclusión educativa y eso no puede estar vinculado a un área que llamamos hasta ahora de formación, cuyo objetivo en verdad sería la formación para el empleo. Entonces vamos a convertir lo que es inclusión educativa en un área transversal, como es el área de familia, es decir, se hace desde todos los ámbitos de Trébol. Y lo que es la formación, vamos a unir el área de empleo y el área de formación y vamos a crear un área única que es empleo y formación para el empleo. Entonces, ¿qué objetivo tiene esto? Pues el objetivo que tiene es que tanto la figura del ingeniero y preparador laboral como la figura de los formadores, perdón, estén todos enfocados a las posibilidades de empleo de las personas, ¿vale? Es decir, si Celia conoce qué puede hacer una persona como Josué, Darío, Víctor, no sé, María José, Benavent, ¿qué puede hacer Celia? Si Celia conoce qué pueden hacer ellos, cuando llevan las empresas va pensando en ellos. Por lo tanto, ve lo que ellos pueden hacer y podemos generar esa personalización. Quien dice ellos dice cualquier otro tipo de problema, ¿vale? Entonces, si nosotros, el área laboral y el área, digamos, de formación es una única área, aquellas habilidades que son necesarias practicar para lograr una generalización de habilidades con un proceso, ¿vale?, pautado para que se cree un aprendizaje posible, se puede planificar. De la otra manera, formación hace lo que cree que puede ser bueno y empleo saca lo que formación le da cuando empleo pide, pero en realidad empleo no está trabajando pensando en aquellos. Entonces, ese es el giro para ver si conseguimos que en lugar de tener 80 personas con discapacidad, pues tengamos 40 y podamos dar entrada a las personas que están demandando entrar y que llevan ahí años. Sí que antes hemos esbozado un poco el papel de las familias, pero la pregunta que a mí se me ocurre, el papel de las familias. Pero a mí lo que se me ocurre es cómo y cuándo un servicio de empleo tiene que hablar de empleo con las familias. Vale, partimos de un servicio que no tiene empleo, ¿no? Y tiene que empezar a plantear el empleo. Vale. Yo personalmente creo que lo que tenemos que hacer es ver, sondear quién quiere empleo. Vale, es decir, yo no me imagino en un centro de día, que alguien vaya diciendo que las personas pueden trabajar. Nosotros tenemos una experiencia en el año, creo que fue en el año 2003, sí, yo creo que fue en 2003 o 2004, bueno, pues esas tesituras en las cuales nosotros hemos ido atravesando para poder financiar lo que era entonces lo que es el empleo con apoyo para nosotros, se dio una circunstancia en la cual no había forma humana de conseguir la financiación y se nos admitió desde Consellería la posibilidad de llevar a cabo un programa de análisis de potencial de aprendizaje con vistas al empleo, ¿vale?, en todos aquellos centros que quisieran sumarse a este programa. Nosotros hicimos aquello y cuando en un centro de día hablamos de un estudio de potencial de aprendizaje con vistas al empleo para usuarios de un centro de día, la respuesta que obtuvimos es: no tendréis poca vergüenza de atreveros a, tal cual, de atreveros a proponer esto a estas personas. Vale. Por lo tanto, yo creo que no es necesario, y menos dentro de una entidad
crear esa situación. Es decir, nosotros esa guerra la vivimos aquí, no es divertida para nadie, pero no era dentro de la propia entidad. Vamos a poner por caso que el problema surge entre las familias de la misma entidad. Yo creo que hay que empezar a sondear quién pretende para su hijo algo más que un centro de por vida. Y entonces empezar a hablar a título particular con esas familias. Y como he dicho antes, esas familias serán un referente para las otras familias. Que una entidad quiere empezar a hablar de empleo, genial. Pero partiendo del hecho de que hay otras entidades, que hay otros modelos, que hay otras historias en otros lugares donde eso es posible y por tanto, ¿por qué para nosotros no? ¿Vale? Es decir, Trébol nace porque la persona que puso en marcha esto, la presidenta que puso en marcha esto de la asociación, conocía Proyecte Aura en Barcelona, Cataluña, y Proyecte Aura nace del empleo con apoyo que hacía Lou Brown en Estados Unidos. Es decir, digamos que siempre hay alguien que va adelante y que de alguna manera ha dicho que algo que parecía imposible es posible. Y creo que eso es como hay que hacerlo. Porque de lo contrario se puede crear mucho dolor y yo creo que el dolor gratuito nunca es necesario. Teníamos una pregunta en el chat que no quiero que se me escape. Ainhoa nos preguntaba si os ha dado el caso en el que sea el propio trabajador con discapacidad el que no quiere el apoyo del preparador. ¿Adquieren algún tipo de compromiso con Trébol para hacer el apoyo, un acuerdo firmado, algo? A ver, en el caso de algunas personas con una inteligencia límite, en situaciones de bastante capacidad, sí se puede dar el rechazo del preparador laboral, ¿vale? Eso es una cosa que el preparador laboral trabajará con la propia persona. A nosotros nadie firma un acuerdo de que el preparador laboral va a estar o no va a estar, porque si la persona está en Trébol tendrá el preparador laboral y si la persona no está en Trébol no tiene preparador laboral. No hay... O sea, nuestro servicio de empleo no es que tengamos un servicio de empleo externo en donde las personas se vinculan al servicio de empleo, no. El empleo es una circunstancia de la vida que Trébol apoya, como apoya la vivienda o como te apoya si tienes que ir al psiquiatra, ¿vale? O al médico de cabecera o a ponerte una vacuna para el COVID, ¿vale? Es decir, Trébol desde esa estructura de apoyo presta los apoyos en lo que tú necesitas y el preparador laboral es un apoyo más, obviamente en este caso en el ámbito del empleo. No sé si le he contestado, pero vamos, sí, no hay... Sí, dice que sí con la cabeza. Alicia, ¿habías levantado la mano? Ábrete el micro. Sí, hola Amelia. Mira, yo volviendo al tema de las familias, ¿vale? Porque sabes que a mí ese tema me preocupa mucho. Me gustaría saber qué papel hacen las familias en todo esto, ¿vale? Me explico. Perdona, no te he entendido. ¿Qué parte de qué? ¿Qué papel o qué función hacen las familias, ¿vale? Cuando la persona ya está insertada, ¿vale? Estáis hablando todo el rato del preparador laboral, pero la familia, ¿cuál es su función ahí? ¿La familia recibe apoyos por vuestra parte? ¿Recibe información? ¿Acompañáis a la familia? Tú sabes que muchas veces pues las familias, ¿no? En todo este tema del empleo, los profesionales pensamos que se entrometen, ¿no? Que se entrometen, que acompañan a la persona al lugar de trabajo, que a veces incluso han llegado a hablar con el empresario, con algún trabajador, ¿no? ¿Cómo habéis solventado si se ha dado alguna situación de estas? ¿Cómo actuáis? Vale, perfecto. A ver, en principio la familia, va a parecer una tontería lo que voy a decir, pero no lo es, ¿vale? En principio la familia hace el papel de familia, es decir, nosotros pretendemos que la familia, exactamente igual que en el caso de una persona sin discapacidad, funciona de una determinada manera, en el caso de que la persona tenga discapacidad, también funciona de esa manera. Es decir, en principio,
la familia no va a la empresa, ¿vale? A nosotros ya nos gustaría que muchas familias nos facilitaran el transporte hasta la empresa, cosa que no suele ocurrir. Pero sí que es verdad que como un apoyo natural, que a fin de cuentas la familia es el primer apoyo natural de una persona, ¿vale? Va a recoger o a llevar a la persona con discapacidad como se da en cualquier situación que no haya discapacidad. Nosotros, en lo que es el área de familia del Trébol, de trabajar con las familias, es un área transversal. ¿Por qué es un área transversal? Porque la hace todo el mundo. Es decir, cada persona en Trébol tiene su gestor de caso, digamos, que es la persona de referencia. No sé si es un nombre muy afortunado el de gestor de caso, pero si lo pillamos a Shalom o se lo pilló a Shalom, me gustó y me lo quedé, ¿vale? Entonces, es su referencia. Entonces, hay un contacto bastante continuado entre la persona, entre el gestor, la persona de referencia de Trébol y la familia. Las familias pueden llamar en cualquier momento y ponerse en contacto con esa persona. Cuando ha habido alguna dificultad a nivel empresarial por algún problema, que los ha habido, ¿no? En un momento determinado, pues a lo mejor a alguien no le han pagado como era debido o alguna cosa de esas, la mediación esa la ha hecho el propio preparador laboral, la Trébol, ¿vale? Intentamos que no haya esa presencia de la familia dentro de la empresa porque sería una presencia disruptiva, exactamente igual de disruptiva, ¿vale? Que de repente uno de los choferes que acompaña en nuestras furgonetas se metiera dentro de la empresa a preguntar cosas, ¿vale? Es decir, el preparador laboral hace esa mediación porque es una figura que ya se ha interiorizado dentro de esa empresa. Ahora bien, por supuesto que la familia habla de manera continuada. Cuando se aparece una oportunidad de empleo, se habla con la persona, se comunica a la familia transmite el acuerdo de prácticas laborales, lo firma la familia, o sea, el acuerdo de prácticas formativas lo firma la empresa, lo firmo yo como responsable de Trébol, la familia y la persona con discapacidad. Pon el orden que más te guste, ¿vale? Porque son 4 firmas en la misma línea. Ese es un poco, no sé si te estoy contestando, pero es así, ¿vale? Es decir, la familia queremos que haga de familia, con todo lo que ello implica, ¿eh? En el caso de una persona sin discapacidad, lo más habitual no es que su familia vaya a hablar con el empresario. En el caso de una persona con discapacidad, tampoco, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta más? Si no, a mí me quedan unas cuantas, ¿eh? Sí, perdona, a mí es que se me ha quedado antes en el aire la asociación que ha dicho que formaba, la entidad que formaba los preparadores y lo ha dicho ella, pero claro, entre que hay mucho ruido de fondo, no, por si lo podéis escribir en el chat para tenerlo bien como referencia. Creo que lo he escrito en el chat y creo que Amelia se ha referido al INICO. Sí. El enlace... Yo he dicho que hay un curso de preparadores laborales que lo ofrece el INICO y es online. ¿Vale? INICO, ¿eh? Os he dejado el enlace en el chat que espero que haya contestado a todos. Sí, a todos en la sala de espera, muy bien. Ahora lo pongo, estoy contestando en la sala de espera, ahora lo pongo a todos. Ahora. ¿Alguna cosita más por ahí? Si no, yo empiezo a atacar. ¿Os importa que insista en una cosa que no me ha quedado clara? Mira, el preparador sí que sé que es una persona muy cualificada, que me ha dicho que son psicólogos, terapeutas, etcétera, pero además maestros. O sea, que coincida en la misma persona. No. Pueden ser psicólogos, pueden ser pedagogos, pueden ser maestros, pueden ser educadores. Es decir, nosotros partimos de una figura de grado dentro de ese, digamos, sector de formación. Vale, y a partir de ahí hay una formación específica. Hablamos de apoyo conductual positivo, hablamos de metodología de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Métodos pues eso, de desglosar dentro de lo que es el aprendizaje, lo que es desglosar pictogramas, generar procesos como desmembro modelados, encadenados, como desmontar un proceso complejo en partes pequeñas, todos los recursos que pueda tener para instruir a personas grandes. Vale, es por poder darle difusión un poco a este tema, a ver si os conseguimos alguno. Y ese tiempo de formación paralelo, como si dijéramos que engloba todo lo que estás diciendo, que puede durar, por ejemplo.
Ya sé que ha de estar continuamente en Ese marcha, tiempo puede durar mucho. Lo que tiene que hacer la persona es buscar la formación a través de recursos online sobre todos Sí. estos temas. ¿Me entiendes? Vale, gracias. ¿Alguien más por ahí tiene alguna cuestión? Amelia, el otro día cuando yo repasaba o repasábamos juntas estos temas, recuerdo haber leído que la metodología no pretende buscar ofertas de trabajo genéricas, sino lo que busca son ofertas de empleo personalizadas y únicas. Y muchas veces en las reuniones de la red de empleo que estamos profesionales de las entidades de empleo, sabemos y decimos que donde no conseguimos llegar en todo este proceso de inserción o de inclusión laboral es en el momento de las empresas, ¿no? Y además es la fase 3 de la metodología, como os comentaba al principio. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Qué consejo nos dais en esa fase 3 de negociación con empresas a la que siempre nos cuesta llegar mucho porque siempre hemos dicho que eso es una tarea de comercial? Y yo lo que estoy intuyendo es que no hay tanto comercial. Y sin embargo, cuando nosotros pusimos en marcha la figura del comercial, y además lo hicimos maravillosamente bien, con un chico y una chica, ambos eran trabajadores de Trébol, guapísimos, altísimos, con una figura genial, con una capacidad de comunicación espectacular, no conseguimos nada. Vale. Eso no funciona. Si Yo me he cansado de ese discurso de ir a centros, reuniones de empresas en las que tú puedes soltar el discurso, me da igual desde donde lo hagas, pero que no cala. Llevo 12 años que viendo cómo el discurso no cala, entonces ya estoy completamente desmotivada, por ejemplo. Perfecto. Vamos a ver, si yo soy la directora de Trébol y yo no soy capaz de convencer a las empresas de mi entorno personal que los trabajadores que yo puedo ofrecerles son buenos, es decir, si las empresas más directamente vinculadas conmigo no tienen una persona con discapacidad contratada, ¿cómo voy a convencer a quien no tiene nada que ver conmigo? ¿Vale? Es decir, la entrada en la empresa pasa por nuestros contactos más inmediatos. Evidentemente, los contactos más inmediatos de las personas que trabajamos aquí. Porque si yo no lo creo, ¿vale? ¿Qué voy a vender? Esa es la primera parte. Entonces, eso se hace en los encuentros naturales. Y poco a poco vas creando un capital social. Si hay 2 trabajadores que tenemos 2 contactos en 2 empresas y conseguimos 4 empresas, tenemos 4 empresas que nos abrirán la puerta a 4 más. Entonces, la historia es que hemos de partir de los propios que estamos dentro de la película. Si un padre de familia que tiene un hijo con una discapacidad y tiene una empresa, no abre las puertas a su empresa, no puede esperar que otra empresa le abra las puertas a su hijo. ¿Vale? Esto no sé si suena muy duro, pero es muy evidente. Es decir, yo cuando me hice cargo de esto, que llaman Trébol y que siempre me hice cargo el 6 de octubre del año 98 y todos los años el 6 de octubre digo, hoy es el día de si lo sé no vengo, ¿vale? Cuando me hice cargo de esto dije, nadie compra lo que no conoce. Un empresario tiene que conocer lo que hay aquí. Entonces, antes de una labor comercial tiene que haber una labor de concienciación de la empresa. Y esa labor de concienciación no se hace en una visita comercial. Un comercial vende un producto. Nosotros no vendemos productos, en todo caso vendemos recursos humanos. Es que vendemos lo que las personas pueden aportar. Y tenemos que entender que la persona que llevamos a la empresa no es un trabajador cualquiera, es un trabajador que tiene unos valores añadidos que tú puedes descubrir si te atreves. Y ese planteamiento de desafío a la empresa no la hace un comercial. Eso a veces se hace en una comida, a veces se hace, pues no sé, en una reunión que te encuentras por otro motivo con un empresario y vas haciendo esos desafíos.
¿Y eso quién lo hace? Todo el mundo, todos los que trabajamos. ¿Quién lo hace? Todas las familias que se implican. Eso genera un capital social, eso genera un impacto social, eso crea una masa crítica y eso cambia las mentalidades y cambia las mentalidades de las empresas. No es una función de puerta a puerta, porque, vamos a ver, si yo llevo una persona con esas necesidades tan complejas de apoyo, con esas limitaciones tan grandes, ¿qué voy a encontrar yo en la empresa que la empresa no tenga cubierto? Nada. De verdad, la tarea que yo voy a poder hacer con esta persona, ¿la empresa no la va a tener cubierta? Es que es prácticamente imposible. Es decir, de verdad, cuando yo hablo de Cecilia, que entró poniendo etiquetas en los cubos por detrás, ¿de verdad no había nadie allí que estuviera poniendo las etiquetas hasta que llegó Cecilia? Claro que lo había. Entonces, tiene que haber un desafío y un sentido de justicia social dentro de la empresa y un ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser posible esto, no? Ahora mismo nosotros tenemos ahí, a la espera de conseguir encajar el espacio, una empresa que se dedica al tema de la protección de datos. Y tenemos un posible puesto solo para destruir documentos. A ver, ¿esa persona de verdad no tiene eso cubierto? ¿Ese empresario no lo tiene cubierto? Claro que lo tiene cubierto, se lleva un montón de tiempo haciendo protección de datos, pero tiene una voluntad de responsabilidad social, de participar, de desafío, de ¿por qué no una oportunidad, ¿no? Para alguien que normalmente no las tiene? Entonces, eso es lo que va a generar ese puesto de trabajo y esa dinámica y ese discurso es el que tenemos que ser capaces de vender. Y eso un comercial no lo hace. No lo hace porque su propia posición es la de vender un producto. Y aquí hay algo más que una venta. Aquí hay un compromiso y el compromiso requiere un tipo de lenguaje distinto. Y luego esa garantía de aquí, pase lo que pase, Trébol estará. Y luego hay que estar, claro. Teresa nos planteaba una pregunta en el chat y dice, ¿os planteáis tener otras sedes, por ejemplo, en Valencia capital? Pues no se lo va a creer nadie, pero intentamos en el año, no me acuerdo ahora, 2008, hacer una réplica en Burjasot. Pero no lo conseguimos, ¿vale? Y de todas formas no pretendemos tener otras sedes, lo que pretendemos es compartir lo que hemos aprendido y que mucha gente lo haga, ¿vale? Que no pasa nada. No, yo cuando hubo un momento en mi vida en que quise cambiar el nombre de Trébol. Quise cambiar el nombre de Trébol y yo estaba aquí y decía, yo no entiendo por qué todo lo que tiene que ver con la discapacidad tiene que tener nombres de la Casa de la Pradera, ¿vale? Es decir, yo, claro, y además lo decía así, a los jóvenes no sabréis lo que es la Casa de la Pradera, pero era una serie que hacían los domingos por la tarde que era muy bucólica, muy bucólica. Entonces, que no estaba mal, pero era muy bucólica. Y yo quería algo que tuviera más garra, ¿no? No hay por qué llenar todo de tréboles. Lo que sí es que hay que llenar todas las empresas de personas con discapacidad gravemente afectadas, se llamen como se llamen las entidades. Ángeles nos ha compartido una imagen que si quieres, Ángeles, la puedo compartir, la he descargado y nos comentas, ¿sí? Pues vamos a ello. ¿Ahora me oís? Sí. Sí, no, es que al hilo de lo que estaba comentando Amelia, pues me parece interesante, pues que lo he visto en estos días en Facebook. Y bueno, pues sí, efectivamente hay que concienciar a las empresas y en cierta manera demostrar que es posible el empleo. Y bueno, pues es verdad que ya hay empresas grandes que están apostando. Y bueno, pues habrá que trabajar mucho en eso, en la concienciación y en abrir. Hay una cosa que se puede hacer en las empresas y hablar con los empresarios, ¿vale?
Es decir, en las empresas hay muchísimas tareas que están asignadas a puestos, ¿vale? Que los hacen personas, tareas que hacen, a ver si lo digo, tareas que hacen personas que son mucho más polivalentes. Cuando tú a un empresario le pones de manifiesto que las tareas más sencillas se las están haciendo personas polivalentes, que podrían estar haciendo otras cosas, si esas tareas se aglutinan y se hace un puesto ad hoc, él puede obtener una rentabilidad mayor, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista de su imagen corporativa, de su clima laboral, de su sentido, ese humanismo, ¿no? que penetra en las empresas cuando entra una persona con de apoyo. Podemos encontrar un montón de puestos de trabajo que no se ofertan en el mercado, pero que están. No tenemos que responder a ofertas de empleo, porque las ofertas de empleo, a ver, no se trata de que una persona con una discapacidad importante la empujemos lo bastante para que consiga hacer las tareas de alguien que no tiene discapacidad. Se trata de que haga las tareas que son ajustables a ellos. En el año 93 yo tenía un profesor de recursos humanos, cuando hice el máster de recursos humanos, que decía, hay un puesto para cada persona y una persona para cada puesto. Y él ponía un ejemplo de una multinacional donde se encontró una persona con síndrome de Down que fue la única que podía hacer una tarea porque era tan rutinaria que los demás estaban desesperados. Y podemos encontrar estas cosas. Podemos encontrar muchas cosas en las empresas que permiten muchísimas opciones a las personas con más necesidades de apoyo. Y yo os invito, no que veáis Trébol, buscad Lou Brown y disfrutaréis, ¿vale? Porque es una gozada ver lo que esta persona ha hecho a lo largo de la historia. Amelia, un tema pejillero que nos pregunta Ainhoa en el chat. ¿Consideras que el servicio de empleo con apoyo debería tener un coste para la empresa para que nos valoraran más el trabajo que hacemos en las entidades sociales? Vale, pues yo le voy a contestar a Ainhoa como yo pienso, que no es como piensa la mayoría. Tú lo sabes, ¿no, Mónica? Vale. Claro. ¿Debería costarle debería la empresa pagar la formación del ingeniero que va a contratar? ¿O el ingeniero va a formar? Si en una sociedad de derecho el Estado financia la formación para el empleo de todos los ciudadanos, debería financiar la formación para el empleo de todos los ciudadanos. No tiene ningún sentido que en el momento en que alguien tiene una discapacidad, sea sobrevenida o sea congénita, venga con él, tenga que encontrar un empresario que quiera pagarle su preparación. Una cosa es que una empresa pague la formación de los trabajadores, que son sus trabajadores, porque quiere cualificarlos para algo que le interesa. Y otra cosa es que el empresario pague la formación de un trabajador que todavía no es su trabajador para que se cualifique para lo básico que tiene que empezar a hacer. Es decir, todos somos ciudadanos del mismo Estado de Derecho y por lo tanto todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Esto es un tema que también salió en la conversación que tú y yo tuvimos, ¿no? Es decir, todos hablamos de la igualdad de oportunidades y está muy bien, pero para que haya igualdad de oportunidades tendremos que crear oportunidades para que haya igualdad, porque si ya partimos de una situación diferente, pocas igualdades de oportunidades vamos a crear. O sea, yo creo que el empleo con apoyo, que la formación para el empleo de las personas con necesidades complejas de apoyo es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado de Derecho. Yo creo que del mismo modo que se pagan las plazas de centros ocupacionales y no se espera que un empresario pague plazas de centros ocupacionales con independencia de que una empresa desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa pueda contribuir y deba contribuir en aquellas líneas de responsabilidad social que ella considere, yo entiendo que del mismo modo que esas plazas están cubiertas por el Estado, el empleo con apoyo, que es el recurso que las personas más, o el empleo personalizado, yo siempre voy al empleo con apoyo porque es mi natural, ¿vale?
que es el recurso que necesitan las personas más gravemente afectadas por el empleo, debe ser responsabilidad de las administraciones públicas en las competencias que cada una tenga. Más claro no se puede decir. Es mi opinión, la he defendido siempre y si algún día alguien consigue convencerme de lo contrario, diré lo contrario, pero es lo que pienso. Llevamos casi 2 horas de conversación, de café. Es difícil aguantar y más en este modelo online. 2 minutos y cerramos. Aprovechar. Últimas preguntas. Últimos comentarios. No veo ninguna mano. Eso es que tenéis hambre, que no os habéis tomado el café, que queremos todos el café. O que ya bastante. Bueno, si necesitáis cualquier cosa, cualquier aclaración, yo supongo que Amelia, tanto como yo, estamos a vuestra disposición. Sabéis dónde podéis localizarnos, en el teléfono, correos, webs. Siempre tenemos infinidad de recursos para poder conectarnos. María Ángeles te felicita, Amelia. Gracias. Y por la parte de Fran también te doy las gracias, a ti también, Ángeles. Gracias a vosotros. Sabéis dónde estamos, podéis venir, podéis contactar, podéis buscarnos por trebolintegra.com, trebol@mancobal, lo que creáis. Y ya sabéis que para compartir todo lo que podamos y cuantos más personas tengan oportunidades, mejor para todos y para la sociedad. Disculpa un momento. Aunque ya nos estamos despidiendo. Aprovecha. Por eso se nos acaba de ocurrir ahora. Amelia, ¿no habéis intentado nunca en las administraciones públicas? Entiendo que vais a empresas privadas, ¿no? La contratación en empresas. No, y ayuntamientos también. ¿Ayuntamientos también? Con oposiciones y sistema de... Nosotros empezamos con los ayuntamientos hace muchos años, ¿vale? Y en aquel momento, muchos años, te estoy hablando del año 2000 o 2001, son muchos años, ¿vale? Y en aquel momento lo que se consiguió fue un compromiso político, ¿vale? No había opción ninguna. Por un concurso de mérito, las personas con discapacidad intelectual no tenían ninguna opción a competir, ¿vale? Y entonces lo que se consiguió fue un compromiso político por parte de los plenos de algunos ayuntamientos vinculados a la mancomunidad de vamos a hacer una contratación laboral a la persona que vosotros propongáis. Y se aprobaba por unanimidad en los plenos de los ayuntamientos esas contrataciones. Eso sigue en pie. Esas personas siguen trabajando en esos ayuntamientos. Ahora está lo diré mal porque yo casi todas estas cosas siempre las digo mal. Está el protocolo que nos habéis enviado desde Plena Inclusión para el tema del empleo público y que obviamente nos va a venir genial. Y lo que llevamos trabajando en los últimos años es ver si es posible normalizar desde un punto de vista de concurso de méritos que permita a las personas con discapacidad intelectual competir con otras discapacidades o que haya una parte, digamos, para lo que es la discapacidad intelectual. Todo el rato estoy hablando de discapacidad intelectual porque estamos hablando en Plena Inclusión y porque el perfil mayoritario, muy mayoritario de Trebol es personas con discapacidad intelectual de desarrollo, pero tenemos personas con unas discapacidades físicas impresionantes, ¿vale? Y también están trabajando. O sea que... Sí, respecto al protocolo, todas las entidades habéis recibido esta semana, bien por vía mail, bien por vía postal, algún ejemplar del protocolo. Las que sois entidades lo sabéis, las que no os lo explico. Después de años que la administración sacó plazas, convocatorias, exámenes, hemos analizado los pros y los contras y hemos detectado algunos errores o algunas mejoras, mejor dicho, que la administración podía cambiar en todo el proceso. Entonces, lo que hemos hecho de algún modo es elaborar este protocolo para facilitar las mejoras a la propia administración desde el punto cero, que es desde la propia convocatoria, cómo debiera ser, cómo tiene que ser el proceso de examen y llegando incluso a la necesidad de los apoyos que necesitamos cuando esta persona se inserta en una administración pública,
porque hasta hace nada no nos han dejado que las personas que ganaban una plaza tuvieran un apoyo, con lo cual nos hemos encontrado casi con más casos de rechazo que de éxito. Y era una pena, porque teníamos que aprovechar la oportunidad. Y en este sentido estamos haciendo ahora mismo una campaña con las administraciones. Las que no os habéis sumado no pasa absolutamente nada, porque tenéis la documentación y podéis ir a hablar con vuestros ayuntamientos más cercanos, porque también les hemos mandado la información y les hemos dicho que por favor que contacten con aquellas entidades a nivel local que más cercanas están, y si no, está la federación para dar soporte tanto al ayuntamiento como a la entidad. Y en ese aspecto el empleo público es una pata más que debe también vincularse hacia el empleo personalizado y el empleo con apoyo, por supuesto. La última, o cerramos. No veo manos, ¿no? Pues yo, si os parece bien, como os decía, estamos a vuestra disposición por el método o canal que queráis. Agradeceros a todos aguantar 2 horas del tirón en este formato. Además, de verdad. De verdad. Y nada, estar pendientes de todas las noticias, porque creo que de aquí a final de año el tema del empleo vamos a dar un vuelco más. Tenemos pensado en diciembre, hacer una jornada específica de empleo y familias, ¿vale? Vamos a ver dónde están los puntos de encuentro y los puntos que podemos mejorar desde la perspectiva de los profesionales dentro de las entidades, y invitaros a que este camino simplemente no es que acaba de iniciar, es que ya venía iniciándose, pero que ahora como que tiene más rebombore. O sea que muchas gracias a todos y nada, nos vemos. Gracias, muchísimas gracias por contar con nosotros.